Hola, hola, qué alegría poder darte la bienvenida nuevamente a este espacio llamado Aliento Legal, un espacio que hemos creado para potenciar tu formación y contribuir a que puedas cumplir el sueño de trabajar en una entidad pública. Y hoy vamos a hablar del test de juicio situacional, que es la metodología que se usa en la prueba escrita de la Fiscalía, y vamos a responder esa pregunta que teníamos programado para el día de hoy y es porque la mayoría de los aspirantes que pasan a la lista de admitidos no superan la prueba escrita. Así que, bueno, yo lo primero que quiero hacer es compartirte la pantalla para que tú veas lo que vamos a compartirte en esta presentación. Y bueno, como te dije, vamos a hablar del test de juicio situacional y vamos a responder a la pregunta porque la mayoría no supera la prueba escrita del concurso de la Fiscalía y es una clase que grabamos con mucho cariño, especialmente para ti, porque cuando la transmitimos en vivo tuvimos algunas dificultades. Así que cualquier pregunta que tengas, cualquier inquietud que te quede después de ver esta grabación, puedes dejárnoslas en los comentarios. Y vamos a empezar por lo primero, porque no sé si ya me has visto o si de pronto es la primera vez que nos vas a ver. Yo me quiero presentar, soy Inglis Cuentas Acosta, soy abogada especializada en Derecho Penal y Criminología, soy conciliadora en Derecho, soy comunicadora social en formación, una de mis pasiones, tengo un diplomado en Marketing Digital, soy creadora de contenido jurídico en la línea educativa y en representación de personas en materia penal, pero además soy capacitadora y conferencista y soy formadora en metodologías de estudio, especialmente en la neuroeducación, que es una de las pasiones que he descubierto a través de mi formación como comunicadora social. Y bueno, quiero presentarte, por supuesto, a mi esposo y compañero de equipo, que es nuestro invitado de hoy, Luis Mauricio Cortés Sánchez, que también es mi esposo y compañero de muchos emprendimientos que tenemos. Y bueno, él también es abogado, especializado en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Penal. Tiene, además, antes de ser abogado, estudió licenciatura en Filosofía y Letras, tiene un diplomado en Filosofía Política y magíster en Filosofía Latinoamericana. Pero también es candidato a doctor, que es uno de los plus que tenemos dentro del equipo, porque pues él con todo ese conocimiento y experiencia que tiene nos ayuda con todos estos procesos de capacitación y de formación. También estudia comunicación social, así que también es mi compañero de carrera, es conciliador en derecho, ha sido capacitador y creador de módulos de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pero además también ha sido conferencista en todo lo que tiene que ver con la preparación para la presentación de pruebas escritas en los diferentes concursos de méritos en entidades como la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, la Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras. Así que nada, aprovechen el espacio que van a tener con él y les dejan todas las preguntas que requieran porque de verdad que tiene muchísima experiencia. Y bueno, antes de entrar a responder nuestra pregunta de esta clase de por qué la mayoría de las personas no superan la prueba escrita en el concurso de mérito de la Fiscalía, yo te quiero compartir unos datos que los tomamos del informe de gestión que se hizo en la Fiscalía entre el año 2020 y 2024. Son unos datos un poco abrumadores, pero reales, y lo que queremos es que tengas la conciencia de que te vas a enfrentar a una prueba difícil, pero que si tienes una preparación con un método claro, con estrategias, pero sobre todo con una estructura, dependiendo a cómo aprende tu cerebro, seguramente te va a ir muy bien. Así que empecemos. Quiero contarte que en el año 2021 se ofertaron 500 cargos para los cuales se inscribieron 155.632 personas, de las cuales fueron admitidos solo 125.661 personas. Es decir, que 29.971 personas no fueron ni siquiera admitidas, o sea, no pasaron el proceso de inscripción y esto equivale aproximadamente que el 19.26% del total de los inscritos se quedaron por fuera. Y lo que podríamos concluir en que uno de cada 5 personas no pasó ni siquiera en la primera etapa de inscripción. Y bueno,
De los 125.661 personas que fueron admitidas, solo aprobaron la prueba 31.073 personas. Es decir, que solo uno de cada 4 personas logró superar la prueba escrita y esto corresponde a un 24.7%. Y esta cifra es full abrumadora porque quiere decir que ni siquiera el 50% de los admitidos logró superar la prueba escrita. Ahora, en conclusión, tenemos que el 75.3% de los aspirantes que fueron admitidos no superaron la prueba escrita. Y si nos vamos para el concurso de la Fiscalía del año 2022, el panorama no cambia, por el contrario, se vuelve un poco más abrumador. Se ofertaron 1.056 cargos para los cuales se inscribieron 151.900 personas, solo fueron admitidas 123.367 personas, es decir, que solo el 18,78% logró pasar esa primera etapa, es decir, que solo uno de cada 5 aspirantes pasaron el proceso de inscripción. Y de los 123.367 que fueron admitidos, solo 14.873 personas lograron superar la prueba escrita. O sea que solo el 12% de todos los admitidos superó la prueba. Y acá el panorama es mucho más abrumador porque solo 1 de cada 9 personas logró superar la prueba escrita. Es decir, que el 88% de los aspirantes que fueron admitidos no superó la prueba escrita. ¿Y qué podemos concluir? Que no es por falta de preparación, porque el número de admitidos es bastante grande y si fueron admitidos, quiere decir que tenían la formación y la experiencia que necesitaba el cargo al que se inscribieron. Pero la parte donde más se elimina aspirantes es en la prueba escrita. Así que ahora nos vamos para el 2025. En este momento tenemos ofertados 4.000 cargos, tenemos 119.502 inscritos, aún no ha salido la lista de admitidos y también está pendiente pues quienes van a aprobar la prueba escrita, que esperemos que el porcentaje aumente. Así que ahora vamos a responder nuestra pregunta de esta primera clase y es, ¿por qué la mayoría no pasa la prueba escrita del concurso de la Fiscalía? ¿Es que acaso es imposible de pasar, es muy difícil o qué es lo que está pasando? Pues déjenme contarle que no es imposible pasar la prueba escrita porque pues si no nadie la pasara. Lo que pasa es que está estructurado bajo un modelo que muchos desconocen y que no se preparan de manera correcta, no se preparan con una estrategia, con una metodología y con una estructura clara, pero que sobre todo esta estructura y esta metodología sea acorde a su capacidad mental o su capacidad del cerebro. Y aquí te voy a mencionar uno de los primeros errores que te vengo a compartir. Y a este error yo lo llamo errores cognitivos o neuroeducativos. Y acá te quiero dar un dato. Resulta que todos los seres humanos tenemos una capacidad diferente y según la neurociencia, cada ser humano tiene un cerebro único. Así que si cada ser humano tiene un cerebro único, quiere decir que todos los seres humanos tenemos una única forma de aprender. Y es importante identificar cuál es la forma en que mi cerebro aprende mejor información de calidad y cuál es la forma en que mi cerebro guarda en esa memoria a largo plazo la información que yo necesito para poder superar esta prueba escrita. Entonces acá te quiero dar un dato. La neurociencia ha demostrado que cada cerebro es único, incluso entre gemelos. Ustedes saben que los gemelos se forman en la misma bolsa y esto ni siquiera quiere decir que tengan ni el mismo cerebro ni aprendan de manera igual. Así que no conocer la capacidad de estudio principal de tu cerebro es lo que está impidiéndote prepararte de manera correcta para afrontar cualquier prueba escrita. Ojo, que tú desconozcas cuál es la forma en que tu cerebro o tu mente aprende te impide a que puedas superar pruebas de estado. Y no solamente eso, esto también aplica para la vida real, para la vida diaria. Muchas veces, seguramente, muchos de los que me están viendo en algún momento habrán presentado una prueba psicotécnica o una prueba psicométrica, la de los dibujitos, la de los números, ponerle títulos a los dibujos. Ese tipo de pruebas miden la capacidad que tú tienes. Pero bueno, sigamos. Según la neurociencia, existe unos métodos conocidos como VAR que tiene el cerebro de cada persona y que es único y que permite potenciar la capacidad en que esta persona puede prepararse de manera correcta. Así que vamos a hablar entonces del método VAR, que según la neurociencia nos dice que hay 4 maneras que tiene el cerebro de aprender. Así que voy a empezar por la primera.
Esa primera capacidad de estudio principal que puede tener un cerebro humano o que podemos tener los que estamos acá, se refiere al aprendizaje visual. Y este aprendizaje se basa en toda esa información que recibe tu cerebro a través de la vista. Es decir, a través de colores, a través de formas, de figuras, a través de gráficos, de diagramas, de mapas conceptuales, a través de todo lo que tiene que ver con la intervención visual. Esa es una capacidad de aprendizaje que puede llegar a tener tu cerebro. Ahora, tenemos una segunda capacidad de estudio principal y es el aprendizaje auditivo. Y este se basa en toda esa información que recibe tu cerebro con calidad, que queda grabada en esa memoria a largo plazo y que lo recibe a través de todo lo que involucra nuestro oído. Esto se refiere a audiolibros, a videos que tú puedas escuchar, a clases, cuando tú escuchas al profesor o, por ejemplo, en este momento que me estás escuchando a mí. Y esto tiene que ver mucho a manera personal, por ejemplo, cuando yo necesito aprenderme textos demasiado largos o sacar información de sentencias largas, yo lo que hago es con un convertidor, lo paso a audio y escucho, porque yo ya he identificado que funciona mucho de manera visual y de manera auditiva. Pero la tercera capacidad de estudio principal que puede tener el cerebro humano, que puede tener nuestro cerebro, es el aprendizaje a través de la lectura, escritura. Puede ser ambas o una sola. Por ejemplo, puede que tú retengas mayor información leyendo textos o escribiendo. Es decir, que tú cojas un libro, en mi caso personal, yo tengo que resaltar. Yo te puedo leer un libro y puede que yo esté con todo el espacio adecuado para hacer la lectura, pero si yo no resalto ni escribo sobre el libro, difícilmente la información yo la voy a retener. Así que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de lectura y escritura se basa en todo lo que tiene que ver con escribir, con hacer notas, con hacer resúmenes, con resaltar, usar colores a través del resaltado. Entonces, miren que acá se mezcla un poco el aprendizaje visual y el aprendizaje de lectura y escritura porque vas combinando un poquito de los dos. Pero también tenemos un cuarto aprendizaje y este se refiere al aprendizaje kinestésico, que también es uno de los métodos que usamos en nuestros cursos, porque este tipo de aprendizaje permite ejercer roles de ese cargo al que tú estás aspirando. Básicamente, el aprendizaje kinestésico se basa en prácticas, en juegos, en ejercicios, en cumplir roles para ese cargo al que tú te estás preparando y que seguramente se puede combinar con los anteriores. Así que para concluir y para ir cerrando, dentro de los errores cognitivos o neuroeducativos está el no conocer tu capacidad principal de estudio, porque cuando tú no sabes cómo aprende tu cerebro o cómo retienes mejor la información, puede que te estés equivocando, porque de pronto tú no seas muy de aprendizaje de lectura, sino que seas más auditivo. Entonces te sirven más los podcasts, los videos, los audios, que te grabes, que si necesitas aprenderte una información, tú cojas esa información ya resumida, te grabes leyendo esa información y luego te pongas tus audífonos y mientras estás haciendo cualquier actividad, estás estudiando a través de ese aprendizaje auditivo que tiene tu cerebro. Ahora vamos a pasar a ese segundo error que cometen la mayoría de las personas y les impide superar la prueba escrita, y es desconocer la metodología de la prueba. Y acá yo te quiero regalar esta frase. Cuando tú desconoces el modelo de test de juicio situacional, que es la metodología que se usa en la prueba escrita de la Fiscalía, impide activar los procesos mentales que realmente necesitas entrenar. Si tú no tienes claridad cuáles son las competencias que te van a medir, difícilmente tú puedes armar una estructura con estrategias que potencialicen esa capacidad que tiene tu cerebro de guardar información relevante para que la puedas traer al momento de ir a presentar la prueba escrita. Así que conocer la metodología es supremamente importante para que entonces bajo ese entendido, este primer y segundo punto, tú armes tu estructura de estudio, perdón. Y acá
te quiero dar una información supremamente importante y es que debes tener en cuenta que existen diferentes metodologías para evaluar un aspirante. Tenemos la del test de juicio situacional, que es la metodología que se usa en la prueba escrita de la Fiscalía, pero también tenemos una que se llama aprendizaje basado en problemas, tenemos el diseño centrado en evidencias, pero también tenemos un diseño empírico de ítems, es decir, es un diseño que se hace de manera antitécnica, claro que ya no se usa mucho porque desde que se empezó a regular todo el tema de los concursos de mérito, se exige que todas las pruebas escritas tengan una metodología clara para que el aspirante, con base a esa metodología, se pueda preparar y lograr tener un mejor puntaje en su prueba escrita. Así que sobre esta parte del diseño empírico de ítems hay un dato supremamente importante que debes tener en cuenta y es que al momento de que vayas a presentar la prueba escrita del concurso de la Fiscalía, si tú identificas que dentro de esa estructura de la pregunta no está identificada con ninguna metodología, sino que por el contrario tú sientes que se hizo o se elaboró de una forma antitécnica, tú puedes comentarle a la persona encargada de cuidar la sala que tú quieres dejar una nota sobre esa pregunta porque tú consideras que está hecha de manera antitécnica. Y ojo, porque cuando tú vayas a presentar la prueba escrita, a ti te van a entregar unos cuadernillos y la hoja de respuesta y durante la explicación te van a decir que si tú en algún momento sientes que si hay alguna pregunta que no corresponde a la metodología, tú puedes dejar una nota. Tú le vas a informar a la persona de la sala que tú no estás de acuerdo con esa pregunta, él te va a entregar un formato y tú vas a anotar todos tus nombres, todos tus datos personales, perdón, todos tus datos personales, estoy un poco afectada de la voz, y tú vas a anotar el número de la pregunta. Vas a anotar la pregunta 23 del cuadernillo tal, considero que no se debe tener en cuenta porque no corresponde a la metodología del test de juicio situacional, está elaborada de una forma antitécnica, lo que la hace difícil responder. Entonces, mira cómo es importante conocer la metodología de la prueba. Por eso es que desconocer la metodología de la prueba del concurso de la Fiscalía es uno de los mayores errores que puede cometer una persona al enfrentarse a la prueba escrita. Ahora, el tercer error es una mezcla del primero y del segundo. Y yo no sé qué es peor, si uno o lo otro, o las dos. Pero si tú no identificas cuál es tu capacidad principal de aprendizaje, difícilmente te vas a preparar bien. Pero además, si desconoces tu capacidad principal de aprendizaje y además desconoces la metodología de la prueba, esto te va a impedir que te prepares de manera adecuada. Esto te va a pedir que tú armes toda una estructura de estudio. Entonces, el modelo VAR es útil para adaptar cómo entra la información al cerebro. Ojo, el modelo VAR es útil para adaptar cómo entra la información al cerebro. Pero no basta con saber cómo aprendes, sino entender qué tipo de procesamiento exige la prueba. Es decir, cuáles son las competencias que mide. Y si yo sé cuáles son las competencias que se van a medir en el test de juicio situacional, entonces con base en eso, yo voy a, habiendo identificado cuál es mi modelo VAR, entonces yo armo una estructura adecuada para mi cerebro y que yo me pueda preparar con éxito y seguramente me va a ir mucho mejor en esa prueba escrita. Ahora, hay un cuarto error y aunque suene un poquito general o a que suene menos importante, no lo es. Y es que sentirme sábelo todo o superdotado al momento de ir a presentar la prueba, porque yo tengo una gran formación, soy profesional, entonces tengo posgrados, tengo una larga experiencia. Yo voy con esa actitud súper sobrada porque mi educación y experiencia hablan por sí solo. Ojo, porque cuando tú te sientes sobrado o sobrada, te puede traicionar la mente, te puede traicionar ese sentirte tú, ese ego nos puede traicionar. Y no solo en la prueba, en general en la vida, el ego nos puede jugar una mala pasada. Ahora, hay unos errores generales que pues yo los quise dejar para el final, pero que también son importantes y los debes tener en cuenta y es uno, llegar cansado. Miren, no hay algo peor que llegar a presentar una prueba agotado, trasnochado, enguayabado, porque está comprobado científicamente que cuando tú llegas agotado a una prueba, tu capacidad de respuesta a nivel químico del cerebro disminuye casi que a la mitad. Pero además, también está comprobado que el alcohol es un inhibidor del conocimiento. Entonces,
cuando tú llegas cansado a la prueba, seguramente te va a ir mal. Es lo más probable. O sea, la probabilidad de que te vaya bien después de llegar trasnochado, amanecido, borracho a una prueba es muy bajita. Yo creería que casi nula. Ahora, acá yo quiero hacer un paréntesis y es descansa antes de la prueba lo que más puedas. No pretendas estudiarte toda la información el día anterior porque eso no te va a servir de nada. Vas a tener fatiga mental, te vas a abrumar, te vas a sentir frustrado y no vas a entender nada de lo que leas. Ahora, otro segundo error general, llegar tarde a la prueba. Miren, no hay algo más estresante. No hay algo que te eleve más el cortisol que llegar tarde a una prueba, porque solamente con esa tensión de que tienes menos tiempo que si hubieses llegado a la hora adecuada, eso te va a abrumar y te va a bloquear. Pero además, llegar sin los materiales adecuados. Esto también es gravísimo. Y esto a nivel técnico tiene una consecuencia. Y es que resulta que cuando a ti te hacen la citación para la presentación de la prueba escrita, te van a decir cuál es el tipo de mina que debe tener el lápiz. ¿Por qué? Porque cuando pasan todas las hojas de respuesta por la máquina que lee, si tú no usas la mina adecuada, va a quedar como si no respondieras. O sea que te va a ir mal. Pero además, supongamos que la prueba sea a través de un medio digital. También hay que tener un espacio adecuado, tienes que disponer que todo el escenario esté adecuado para la presentación de esa prueba. Y te pongo un ejemplo, en el caso de mi esposo, cuando él le tocó presentar la prueba del concurso de jueces, yo lo que hice fue llevarme a mis hijas, porque aparte que el apartamento es pequeño, era imposible que él pudiera hacer la prueba con tranquilidad. El llanto de la niña, que ellas lo llaman, que son súper apegadas a él. Entonces, si la prueba fuera a través de un canal digital, también es importante, y esto aplica para todas las pruebas, también es importante que tú dispongas del espacio, que ese espacio sea adecuado. Y me refiero en la iluminación, en la comodidad de la silla, en el espacio, que el computador funcione bien, que el internet fluya, que no tengas abierto otro programa. O sea, el tema de una evaluación a nivel que se hace a través de una plataforma también es súper exigente, porque muchas veces no te permiten mirar para otro lado o que tú saques apuntes. O sea, también es súper estricto. Así que hasta acá llega mi presentación y ahora yo quiero darle la bienvenida a mi esposo y compañero de vida y de emprendimiento. Así que él nos va a hablar un poco sobre el desconocimiento de los instrumentos que orientan a los aspirantes. Así que muchas gracias por verme y los dejo con Edu Mauricio. Muchas gracias a la doctora Inglis por la invitación a Aliento Legal, espacio en el que respondemos a cuestionamientos y nos capacitamos para este ejercicio de pruebas en concursos de mérito. A la pregunta, ¿por qué la mayoría no pasan la prueba escrita del concurso de méritos? Si bien se tienen algunas cifras que se pusieron muy al comienzo de esta presentación, de esta conversación, una respuesta objetiva sería muy difícil de tenerla, puesto que los datos, las informaciones de la prueba, pues están protegidos y reservados, de tal forma que lo que se hace es una proyección sobre errores comunes en la manera como aspirantes a los cargos pues, no se preparan para las pruebas y, en consecuencia, pues no la aprueban la misma. Y una de esas, además de las mencionadas por la doctora Inglis, fallas, por qué no se pasa la prueba escrita, es elemental desde el punto de vista de la práctica en los concursos, y es el desconocimiento de los instrumentos que orientan a los aspirantes. A veces se presenta por las instituciones las guías y nos quedamos solamente con descargar aquella que nos dice los documentos, o nos dicen las fechas, o nos presentan los cronogramas, y no las estudiamos a fondo. Si no se estudian a fondo esas guías, esas orientaciones y esos instrumentos o normas referidas en esos instrumentos para que nos preparemos para la prueba, pues cometeríamos allí uno de los fallos al momento de responder y de tener un texto frente a nosotros. Y la última falla que quisiéramos compartir con ustedes, pues es aquella que tiene que ver con la estructura misma de la prueba, y es el desconocimiento de un ítem. Los ítems no solamente con un enunciado y unas opciones de respuesta bajo el modelo de selección múltiple con única respuesta o con múltiple respuesta, caracterizamos el tipo de pruebas que se elaboran en concursos de mérito.
sino que existe y está en el fondo pedagógico la estructura general de un ítem que se vale de un contexto, que se vale de un enunciado y que se vale de una técnica específica para la orientación del aspirante al cargo de acuerdo con sus competencias, para que se dispongan las opciones de respuesta. Y allí empieza a diferenciarse el asunto, porque uno es el modelo del diseño centrado en evidencias, es el que se presenta un contexto, y 4 opciones de respuesta que corresponden a un enunciado sobre la base de la competencia. Si se responde evidenciando que se sabe de la tarea que se dispuso o que se está en consecuencia con lo que el evaluador está pensando al momento de diseñar el ítem, pues se aprueba. Otra es la forma pedagógica, es muy extraño haberla visto, pero en un concurso de méritos se presentó el aprendizaje basado en problemas, específicamente en la convocatoria en la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura para evaluación de la subfase general en el concurso de aspirantes a jueces y magistrados. En ese escenario, pues es distinta la forma de disponer los ítems con elaboraciones de contexto que tienen una disposición de las opciones de respuesta en un ítem construido para el caso. Y desde la licitación del concurso de la Fiscalía General de la Nación, bajo la dinámica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues se está empleando el test de juicio situacional y es aquel modelo que juega con los roles, eso lo veremos en conversaciones más adelante, y que evidencia es la forma adelantada frente al desempeño del aspirante para cargo en escenarios presuntamente reales. Solucionando esa problemática real, si ustedes lo notan, pues ese modelo pues dista de los anteriores frente a las estructuras, frente a la forma y el diseño de los ítems. Y hay aquellos que antitécnicamente se presentan con la forma básica, recurriendo a aspectos memorísticos, o hasta de completar, o de ítems de selección múltiple con única o múltiple respuesta, etcétera, entre otros diseños pues que no tienen una base empírica. Sin embargo, pero una base epistemológica, pedagógica, sino que recurren a la memoria, esa construcción antitécnica también pues tiene alguna forma de subsanarse y de resolverse. Así las cosas, entonces, vamos y se acierta o se falla cuando se desconoce el contexto específico que se presenta en las tareas y en el escenario del test de juicio situacional. Desconocer esta estructura, pues nos aleja de llegar con la lectura de las opciones de respuesta, pues aquella que se espera en el ejercicio y en el juego del rol del aspirante. Aliento Legal trabaja con una premisa y está construyendo un documento que muy pronto saldrá a la luz y versa sobre la expresión o la materialización de una consigna que tiene, y es: si se sabe preguntar, pues se sabrá responder. Así las cosas, se te dice directamente: si tú sabes preguntar, tú mismo sabrás responder. Muchísimas gracias por concedernos llegar a su espacio y llegar a su dinámica diaria, laboral, para que aprendamos este tipo de técnicas y aprendamos este tipo de consejos que compartimos quienes nos desempeñamos con aspiraciones a la obtención de cargos a través de concursos de mérito. Muchísimas gracias.